amado eterno del Señor, que el Padre nos ha regalado para que usted y yo entendamos y nos fortalezcamos en medio de ella. Su palabra dice que el gozo del Señor, el gozo del Señor es su fortaleza. Es su fortaleza. Y usted y yo no podemos dejar un momento tan bello como adorar al Señor por estar pensando en los frijoles allá que se le van a quemar. Por estar, hermano, yo entiendo que la mayoría o algunos viene a una reunión un sábado, viene estresado, quizás viene cansado, quizás viene ya casi con el colchón en la frente, ya casi queriéndose dormir. Pero allí es donde su espíritu tiene que entender que tiene que ir más allá de las cosas normales que le están sucediendo. Dije yo, tiene que ir mucho más allá. Tiene que sacudirse esa papada que no lo deja a su espíritu ir hasta allá donde tiene que llegar para poder encontrarse con el Eterno. Nicole, si hay arma de guerra que pone a correr cualquier enemigo, se llama alabanza y adoración. Dije, es alabanza y es adoración. Creo que le hablé a alguien correcto esta noche. Dije que le hablé a alguien correcto esta noche. Y usted y yo no podemos dejarle con una atmósfera de esas estar desapercibido o estar en cualquier otro asunto. Es un momento especial de ese encuentro suyo con Dios. Dije suyo con Dios. Y cuando usted alaba y cuando usted adora y cuando yo y todos juntos nos juntamos para adorar al Señor, amado eterno, algo va a suceder, algo va a pasar. Dije yo, algo va a pasar. Ahí es donde se cae cualquier enemigo de su vida. Ahí en medio de la alabanza y de la adoración se cae cualquier enemigo de su vida. Y el enemigo no solo tiene que ver, amado eterno, solo con personas que lo busquen a usted y le quieren hacer mal. No. También la depresión es enemigo suyo. No me escuchó, ¿verdad? Dije yo, también la falta de perdón es su enemigo. Y por estar desapercibido en medio de la adoración, en medio de su comunión con Dios, esos enemigos lo atacan. Dije yo, lo atacan, me atacan. Y en medio de esa alabanza usted libre esa batalla. Libre a esos enemigos. La guerra en el Antiguo Testamento, amados eternos, era física. Era física. Moría gente. Hoy la guerra no es física. La guerra es espiritual. Usted no tiene enemigos carnales, dijo Pablo. Sus enemigos son espirituales. Y una arma poderosa que a usted y a mí nos ha regalado el Eterno se llama alabanza y adoración. Y que vengas a adorarle, y que vengas a alabarle. Porque en medio de ello, Michael, ahí usted también conquista. Dije, allí también en medio de ello conquista. ¿Sabe qué me decía el Eterno? En medio de la alabanza, tú conquistas donde otro no puede conquistar. Se lo repito. Allí usted va a conquistar donde otro no puede conquistar. Allí es donde su negocio va a conquistar donde otro negocio no conquista. Porque usted lleva presencia. Porque usted lleva arca, porque usted lleva a Dios. Amén. Y alguien que lleva a Dios, no hay enemigo que se resista. Dije, no hay enemigo que se resista. Amén. Amén. ¿Y por qué me enfatizo en eso un poco? Nada más solo para enseñar o para poder explicar un poco, exhortar un poco
o no sé, allí usted en su interior sepa por qué Dios se lo está hablando. Esta noche quiero tratar de poner una palabra en su espíritu, en su corazón, y que usted se vaya hacia su hogar, hacia su casa, entendiendo que Dios tiene un plan perfecto con su vida. Dije que Dios tiene un plan perfecto con su vida. Que Dios es un Dios de diseños, y que el Dios de diseños en su vida quiere hacer algo inigualable, sorprendentemente. Amén. Quiero empezar hablando esta noche acerca de Levítico capítulo 4. Levítico capítulo 4, verso 1. El Señor le da ordenanzas a Moisés de cómo tenía que ser el culto, o cómo tenía que ser la parte del sacrificio para la expiación de pecados. Mírenme acá por unos minutos. Usted y yo sabemos que en los antiguos, para que pudieran tener redención, esta gente sacrificaba animal, y con sangre de animal, míreme, con sangre de animal, una vez que el sacerdote entraba y pedía perdón por los pecados de las personas, de la gente, de la humanidad, tenía que ser a través de sangre. Amén. Amén. Pero esa sangre solo cubría nada más. Sé que usted lo sabe, sé que se los han explicado. Pero es que muchas veces la revelación va adelante y la vida de nosotros no es congruente con la revelación. Dije que la vida suya y la vida mía muchas veces no es congruente con la revelación que muchas veces poseemos. Y la revelación también da resultados. Dije yo, la revelación da resultados. Revelación sin resultados solo es un sueño. La revelación te tiene que dar resultados. Número uno, en tu vida personal. Dije, en tu vida personal. Amén. Leo Levítico, dice: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguna persona pecare por hierro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no han de hacer, e hicieren alguna de ellas, si el sacerdote ungido pecare según su pecado que habría cometido, dice, un becerro sin defecto para expiación. O sea, tendría que traer un becerro, o sea, un cordero, un becerro, amado del Señor, para que fuese sacrificado, y que esa sangre cubriera, no redimiera, sino cubriera, que pudiera cubrir el pecado cometido. Y ese becerro solo cubría, esa sangre de ese becerro solo cubría por encima, pero no redimía a la humanidad de su pecado. Dije, no redimía a la humanidad de su pecado. Y el Padre, entendiendo lo que está sucediendo, lo que está pasando, Él entiende que cada vez que las personas pecaban, ya sabían lo que tenían que hacer. Ya sabían, Michael, que tenían que traer una becerra para sacrificarla, y que esa becerra ocupaba el lugar de su pecado. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Vale, ahí, ya me convencí un poco. Tal vez me pone un fondo ahí, papá, por favor, para no sentirme medio solo. Entonces traía una becerra, y la becerra era por expiación de todos los pecados. Amén. 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 Por eso es que Cristo, la revelación nos lleva hasta allá a Cristo. Y Cristo por esa razón tuvo que venir al planeta como cordero. Amén. Amén. Yo sé que ya se lo han explicado, se lo han dicho. Porque Cristo era el último cordero de la ley. Amén. Y dice la Escritura que Cristo no podía, hermano, romper la ley. Él venía a cumplir la ley, a terminar lo que en la ley estaba escrito de Él.
Amén. Amén. Y escúchame lo que le quiero decir. Y Cristo viene como cordero a ser sacrificado una vez para siempre, para redención y restauración, amado del Señor, de los pecados de la humanidad. Amén. Amén. El trabajo de Cristo, o el trabajo de Jesús metido en ese cuerpo de Manuel, metido en ese cuerpo, el trabajo en la cruz era redimir los pecados de la humanidad, y a través de esa redención que la humanidad pudiera acercarse una vez más a Dios, a su Padre. Por eso es que en cierto momento Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Amén. El camino al Padre es Cristo Jesús. Amén. Entonces, una vez que Él muere, una vez que Él es sacrificado en la cruz del Calvario, una vez que eso sucede, el velo se rasga, el velo se rompe, y usted y yo ya tenemos acceso hacia el Padre. Tenemos acceso a Dios. En pocas palabras, lo que quiero tratar de decir, que el propósito de ese Cristo, o el propósito de Jesús, de ese Jesús en la cruz, se cumplió. ¿Cuál era el propósito? El propósito era que usted y yo pudiéramos tener acceso al Padre, y que el Padre pudiera una vez más tener acceso con la humanidad. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ese Cristo, ese Jesús cumplió con su mandato. Pero el apóstol Pablo dice: nosotros ya no somos de ese Cristo, nosotros somos del otro. ¿Cómo dijo el apóstol Pablo? El apóstol Pablo dijo: nosotros somos del otro, del que resucitó. ¿De cuál? ¿De cuál? Dígalo fuerte, ¿de cuál? En pocas palabras, lo que el apóstol Pablo estaba tratando de decir, Michael, el molde o la figura, míreme acá, el molde o la figura que va a ser hecho de a partir de ahora, no va a ser conforme al corderos anteriores o aquel que murió en la cruz. Porque el propósito del que murió en la cruz solo era que usted y yo tuviéramos una vez más acceso al Padre. Dije yo, el que murió en la cruz cumplió con su mandato, Michael. El mandato era que Él tenía que morir en la cruz del Calvario, a causa o por causa de la redención de los pecados de la humanidad. Pero una vez que eso se cumple, pero una vez que eso ya, amado del Señor, tiene cumplimiento, en su resurrección, amado eterno del Señor, en su resurrección dice la Escritura que nosotros también resucitamos juntamente con Cristo. Ojo con lo que le voy a decir. Dice la Escritura que usted y yo juntamente con Él fuimos resucitados. Por eso es que el apóstol Pablo dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las personas normalmente entienden ese verso o ese pasaje de la Escritura porque piensan que alguien se reconcilió con el Señor, y de hecho es así, que cuando éste viene a Cristo, nueva criatura es. Y que las viejas cosas pasaron, y piensan que esas viejas cosas que pasaron es solamente la vida pasada de pecado. No solamente es una vida vieja de pecado. Cuando el apóstol Pablo también se refiere a que las cosas viejas pasaron, se refiere que también a que el molde hecho, o a la medida que fue hecho, el antiguo humano, el antiguo hombre o el antiguo ADN, eso pasó, se erradicó, se cortó, sino que a partir de ahora usted era hecho conforme, amado del Señor, al molde del Cristo resucitado. ¿Y por qué le digo estas cosas? ¿O por qué le hablo de esto? ¿Qué quiero decir con esto? Míreme acá. Su Escritura dice que Él llevó
cautiva la cautividad y que dio dones a los hombres. El que dio, diga conmigo, yo tengo un don. Pero cuando digo don no me refiero a un señor, a un viejo. Me refiero a un don, a un talento, a una habilidad. Dije a una habilidad, a un talento, a algo te dio el Señor. Lo que Dios dejó, Anthony, míreme, lo que Dios dejó para que cuando Él fue en su cautividad, amado del Señor, y el acta de los decretos que era contra nosotros se quebró, se rompió, se clavó en la cruz del Calvario. Míreme, lo que Él dejó para que usted y yo pudiéramos funcionar en esta tierra se llama un don, se llama un talento, se llama una habilidad. Y esa habilidad que Dios le dio a usted no puede estar dormido. Dije yo, no puede estar dormida. No puede estar, amado del Señor, en parálisis, quieta. Ese don que Dios le dio a usted tiene que estar en movimiento. ¿Por qué lo digo? Míreme. Porque el propósito del que murió en la cruz, dije yo, era llevarnos a Cristo. Llevarnos al Padre. Pero una vez cuando resucita, dijo estas palabras: a ustedes les conviene que yo me vaya. ¿Cómo dijo? Les conviene que yo me vaya, porque cuando yo me fuere, vendría el Espíritu Santo, vendría el Consolador, y ese dice, le va a revelar todo lo que mi Padre, o todo lo que es mi Padre. Número uno, el trabajo de Jesús era llevarnos al Padre. Y el trabajo de aquellos que tienen un don o una habilidad, amado del Señor, es perfeccionar a su iglesia aquí en la tierra. Mire esto. Mire esto, amado del Señor. Propósito revelado a una persona. ¿Qué es su intención original por el cual algo fue creado? Mire, el que muere en la cruz, ese Jesús que murió en la cruz, ese Jesús que muere en la cruz. En Lucas capítulo 4, vamos a Lucas capítulo 4, verso 18. Lucas capítulo 4, verso 18. En cierta ocasión a este Jesús, lo vamos a leer desde el 16. Lucas capítulo 4, verso 16 dice: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenos a los pobres, y me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó.
Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de él, de gracia que salían de su boca, y se maravillaban de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: no es este el hijo de José. Él le dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas habían en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses. Y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos habían en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero a ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Verso 28, sigo. Ahí en el 29 terminamos, en el 30 terminamos. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Y levantándose le echaron fuera de la ciudad. Y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarles. Mas él pasó en medio de ellos y se fue. Ese Jesús, mírenme, ese Jesús que fue a la cruz, en Juan capítulo 1 verso 12, Juan capítulo 1 verso 12, dice la escritura: a los suyos vino, a los suyos vino, mas los suyos, dígalo fuerte, no le recibieron. Esa palabra, a los suyos vino, esa palabra suyo, mírenme aquí, esa palabra suyo quiere decir negocio. ¿Qué quiere decir? Negocio. Ahí no dice a los suyos, dice a los suyos. Esa palabra suyo quiere decir negocio. Esa palabra Cristo, o ese Jesús, cuando vino a la tierra, cuando dice vino a los suyos, Cristo se enfrentó, hermanos, a dos peligros inminentes con los cuales muchas veces aún nosotros mismos bregamos. Uno de ellos es la religión. ¿El que es? Isaías profetiza esta misma palabra. Isaías profetiza esto, que Cristo hoy se le da el rollo, como estoy yo aquí, se me da el rollo. Y me encuentro con la escritura donde dice en Isaías 61, donde dice que el Señor lo ha enviado a libertar a los cautivos, sanar a los enfermos, darle vista a los ciegos. La religión siempre va a querer castrar estas cosas. Ojo, mírenme, la religión siempre va a querer castrar estas cosas. Dos cosas que castran el fluir de Dios: uno, la religión; dos, la falta de honra. Y es que solo a ese Jesús, mírenme, solo a Él, entendiendo tantos enemigos que tenía, solo a Él se atreve a decir: esta palabra se cumplió hoy. Solo Él se atreve a decir: esta palabra se cumplió hoy.
Porque esta gente, amado del Señor, no creían que Él era el Cristo. Esta gente no creía que era el Mesías profetizado. ¿Por qué razón no creían que Él era el profetizado? Número uno, siempre le recalcaron su descendencia. Es que tú eres el hijo de José. Es que tú eres el hijo de José. Siempre le recalcaban que venía de una descendencia, amado del Señor, sin la credibilidad alguna de poder tener la estatura del Cristo profetizado. Una palabra profética de alto nivel o de ese nivel, decir que el Mesías iba a venir a la tierra. Míreme, decir que ese Jesús iba a venir a la tierra a morir por usted y por mí. Y cuando lo miran a Él parado, cuando lo miran a Él, dicen: no, este no da la talla, este no es. Porque este Jesús, este profeta o este varón se junta con prostitutas, se junta con publicanos, se junta con ladrones, se junta con personas perversas. Ellos creían que el Cristo profetizado iba a venir solo hablándoles, o con la base de venir a cumplir ley. Nunca pensaron que una persona común y corriente, amado del Señor, en cierto momento el Espíritu de Dios iba a irrumpir en la tierra, amado eterno, y se iba a meter en el cuerpo de una persona, de un ser humano común, corriente como cualquiera de nosotros. Porque la profecía decía que esta persona que iba a venir a redimir el mundo, iba a venir de nuevo a poner o a abrir el camino, el acceso que nos iba a llevar al Padre. Por ende que cuando lo vieron dijeron: este no da la talla, con este no es. Por eso es que Jesús en cierta ocasión les pregunta a sus discípulos: ¿qué dice la gente que soy? ¿Quién dice la gente que soy? No, la gente dice que eres un profeta. La gente entendía, mírenme, la gente entendía y miraba en Jesús un profeta. ¿Qué miraban? Otros dicen por ahí que eres Elías. Miraban un profeta de alto nivel, pero no con la talla del cumplimiento de la palabra profética de Dios. Lo relacionaban a un profeta de alto nivel como Elías. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? La gente tiene un concepto de mí, pero ustedes, ¿qué concepto tienen de mí? Y viene Pedro y dice: tú eres el Cristo, tú eres el Mesías que iba a venir a la tierra a redimir el mundo. ¿Sí o no? Primera de Pedro capítulo 1 verso 10 dice que esta gente delinquía diligentemente según el Espíritu de Cristo les daba. ¿Qué persona y qué tiempo? ¿Qué persona y qué tiempo? ¿Qué persona y qué tiempo iba de venir el Cristo a la tierra? Número uno, a cumplir el mandato del Eterno, a cumplir el mandato en la cruz, a morir en esa cruz para darnos acceso y vida al cielo. Pero una vez muerto ese Jesús, y una vez que resucita, nos da también acceso y autoridad y nos pone en un estado, amado del Señor, el que su iglesia debe de tener. Ojo con esto. Ojo con esto. Porque ese Cristo, oiga bien esto, ese Jesús
que murió en la cruz del Calvario, que muere en su cruz, una vez que Él dice consumado es, una vez que Él dice aquí se ha terminado esta tarea, aquí se ha terminado esta labor, aquí concluye lo que este cuerpo natural a esto fue enviado, aquí se consume, consumado es. Pero dice la Biblia que al tercer día, ¿que cuántos días? 3 días. 3 días. Dice que al tercer día la piedra fue removida. ¿Qué pasó? La piedra fue removida. Si esa piedra no se remueve, y si no aparecen esos ángeles diciendo a quién buscáis ustedes, a quién buscan, a ese Jesús no lo vuelven a ver. Ese ya murió, ese ya se terminó, ese ya se acabó, ese ya concluyó con el propósito que tenía. Si eso no sucede, Brian, Cristo hubiera quedado en la historia siendo un profeta común y corriente. Se hubiera dicho de que Jesús era un profeta normal, común, que vino a la tierra, pasaron milagros, sucedió todo lo que tenía que suceder, pero era un profeta normal, común y corriente. Pero 3 días después sucede el hecho más histórico sobre la faz de la tierra. Dije yo, 3 días después sucede, Jackie, el hecho más histórico sobre la faz de la tierra. Resucita de entre los muertos. Dije yo, resucita de entre los muertos. Y le quiebra, número 1, a la religión de su tiempo. Dije, le quiebra a la religión de su tiempo. En los antiguos eran gobernados por 3 cosas. Eran gobernados por 3 cosas. Eran gobernados por política, reyes y sacerdotes. La iglesia en los tiempos de Jesús tenía una credibilidad, amado del Señor, al grado gubernamental. ¿A qué grado? Gubernamental. O sea, la iglesia del tiempo de Jesús tenía la influencia de rozarse y de tener influencia sobre los gobiernos. Por eso es que cuando se presentan los principales, les preguntan a quién quieren dejar libre, a Barrabás o a este. Mira el nivel de influencia que tenía la iglesia. Mira el nivel de influencia que tenía. Y esto dicen, a tal grado dicen estos: no, déjennos libres a Barrabás. Sin entender quién era Cristo, sin entender quién era Jesús. Pero miren estos, yo no voy solo al hecho, sino a la influencia que tenía esta iglesia, sino a la influencia, al nivel donde se relacionaba esta iglesia, los poderes que conllevaba esta iglesia. Por eso es que a este Jesús no lo querían. Por eso es que a este Jesús no lo querían, porque Jesús les vino a quebrar su religión. Dije yo, les vino a quebrar su religión. Enemigo número uno de lo que Cristo o Dios quiere hacer en una persona se llama religión. Todo lo quiere razonar con lo que Dios quiere hacer en su vida. ¿Y cómo lo va a hacer? ¿Cuándo lo va a hacer? ¿Con quién lo va a hacer? ¿En qué momento lo va a hacer? ¿Y por qué quiero decirle eso? Porque muchas veces
nuestra vida solo se vuelve superficial y no hay un cambio rotundo en nuestra persona. La revelación de aquel que se le haya revelado a usted va a producir un fruto de cambio. Dije yo, va a producir un fruto de cambio. Dije, va a producir un fruto de cambio. Va a producir, amado del Señor, algo que no lo va a poder detener usted. Si hay algo que usted no puede detener, es lo que Dios quiere hacer con su persona. Usted no lo puede detener. No mira que cuando Él se le mete a una persona, automáticamente, eso es automático, va a producir lo que eso se metió. Y aquella sangre de los antiguos solo cubría. Pero el cordero que muere, Jesús, ese cordero que muere, ese tiene la capacidad de penetrar hasta lo más profundo de nuestro ser. Dije yo, ese tiene la habilidad de poder penetrar lo más profundo de nuestro ser y de producir el cambio que usted y yo necesitamos. Dije, de producir el cambio que usted y yo necesitamos. Este cordero que aquí tiene la habilidad de cambiar tu vida, hermano, para siempre. Para siempre. Para siempre. Y te hace conforme a su imagen, a su moldura, a su diseño. Míreme. Porque Él dijo que el Espíritu de Dios que mora en ti te iba a revelar todo lo del Padre. Te iba a revelar cómo poder adorar al Padre. Te iba a revelar cómo servir al Padre. Te iba a revelar qué es lo que al Padre le agrada, qué es lo que al Padre le gusta. Míreme. Esa hechura en su vida, en mi vida, ese molde nuevo hecho en nuestra persona, conforme no al Adán antiguo, sino al espíritu, no Adán al tierra, sino al espíritu vivificante. La razón es, el objetivo es que tú se te va a revelar. Dije yo, se va a revelar. Se va a revelar espontáneamente dentro de ti. Se va a revelar todo lo que en el cielo hay. Cómo se hacen las cosas en el cielo. Por eso Él puso dentro de ti espíritu. ¿Qué puso dentro de ti? ¿Qué puso? Espíritu. Porque el Espíritu escudriña todo. ¿Qué escudriña? Todo. Escudriña todo lo de Dios. Y ese Espíritu te iba a revelar, o te va a revelar, y me va a revelar. Y me va a revelar cuál es el camino. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es que se tienen que hacer las cosas? ¿Cómo es que se tienen que hacer las cosas? Por eso es que nosotros ya no adoramos desde lo antiguo, adoramos desde Cristo. ¿Desde dónde adora? Desde Cristo. Porque ese que murió como obediencia. Dije yo, murió como obediencia. Antes se adoraba solo desde las afueras.
que Él muere y pone de su espíritu en ti, Él te va a revelar cómo es que tú tienes que adorarlo a Él, cómo es que tú tienes que exaltarlo a Él, cómo es que tú tienes y cómo es que yo tenemos que honrarlo a Él. Ya la adoración, ya esa adoración viene desde tu interior. Viene desde tu interior, dije. Desde la perspectiva y desde la persona de Cristo en ti. Por eso es que tu espíritu cuando escucha, esos sonidos, por eso es que tu espíritu cuando escucha esos sonidos que son en altos sonidos celestiales, automáticamente tu espíritu se conecta. Dije, se conecta. Ya no para ofrecer un cordero de sangre, sino para ofrecer tu vida. Dije yo, para ofrecer tu vida. Para ofrecer desde tu interior todo lo que al Padre le agrada, todo lo que al Padre le gusta, todo lo que al Eterno amado, o todo lo que el Espíritu de Dios te quiera revelar a su Espíritu. Pablo escudriñó y escribió casi el Nuevo Testamento porque el Espíritu se lo reveló. Pero eso fue a Pablo. ¿Qué es lo que el Espíritu de Dios quiere revelarte a ti? ¿Qué es lo que el Espíritu de Dios me quiere revelar a mí? ¿A qué atmósfera, a dónde, a qué ambiente te quiere llevar el Espíritu Eterno de Dios? Dije, ¿a dónde te quiere llevar el Espíritu de Dios? ¿O qué cosas te quiere revelar el Espíritu de Dios? Póngase de pie esta noche. Póngase de pie.